Hola chicas, estamos aquí ya en otra charla más y hoy tenemos una charla muy especial porque nos acompaña una especialista en el tema del cual platicaremos el día de hoy. Es un tema que creo que a todas nos interesa, ¿no? Y bueno, qué mejor que de este tema nos hable la especialista. Tenemos con nosotros a la doctora Aleli Nájera Gallardo. Muy bien, doctora. Pues yo agradezco mucho que pues, nos estés regalando este tiempo para podernos comunicar y para podernos sobre todo informar sobre el tema de la menopausia. Claro, es un tema muy importante, Ale, ya que poca información tenemos y la que tenemos es no adecuada, es incompleta y es un tema muy importante, así como es importante hablar de la adolescencia y el embarazo, pues la menopausia es un tema de otra etapa de nuestra vida que está muy estigmatizada, tiene muchos tabúes y de hecho no la conocemos completamente. Tenemos solo la información que simplemente es dejar de menstruar y no todo el mundo de situaciones que implica dejar de producir hormonas, porque de esto se trata la menopausia y de hecho de esto vamos a hablar porque la menopausia es diferente a hablar del climaterio. Como climaterio son como tal los síntomas y la menopausia es un término que se refiere a dejar de menstruar. Pero esto se habla de menopausia cuando ya pasa un año consecutivo sin menstruar. Ahí ya podemos decir que estamos en la menopausia. En la menopausia, ¿no? Exacto. Pues cada uno de los temas, mire, yo traigo mi acordeón, ¿no? de algunos temas, porque no soy obviamente especialista en esto. Hice un pequeño acordeón que me gustaría que los temas los fuéramos como desmenuzando un poco para que nos quede muy claro. Claro que vamos a hablar de términos, sobre todo darle esa inclinación a la parte médica, ¿no? Sí, ser como doctora, pero pues en términos muy sencillos, sí, doctora, claro, porque que podamos es difícil, entender. sí, memorizarnos todo, pero sí es muy importante abordarlo. Y primero me gustaría que me conocieran un poco. Adelante, soy la doctora Aleli Nájera Gallardo, soy ginecóloga y obstetra. Esto hace referencia a que tanto veo pacientes embarazadas como no embarazadas, porque esto es lo que nos compete, la vida de nuestra paciente ya que tuvo un bebé y cómo va a ser su vida en adelante y también cómo cuando ya no tenemos un hijo, cómo nos vamos a cuidar para tener una calidad de vida y brindarle lo mejor a nuestros hijos, a nuestra familia y no estar viviendo un estrés hormonal o conocer simplemente toda la maravilla de las hormonas, porque las hormonas no son un veneno, no son algo malo, no nos producen cáncer, simplemente es como que enfocar en qué situaciones sí, en qué situaciones no y qué puede pasar en una situación ya muy abrumadora, pero claro que hablar de hormonas no es hablar de cáncer, no es hablar de venenos, no es hablar de toxicidad, al contrario, las hormonas hacen cosas maravillosas en nuestro cuerpo de las que vamos a ir hablando de acuerdo a esas dudas que como mujeres tenemos. Así es, doctora, y bueno, pues la idea es tener una calidad de vida, ¿no, doctora? Claro. La menopausia también se puede llevar de una mejor manera, no estarla sufriendo justamente como usted dice. Y la verdad es que yo estaba como muy inclinada a hacer esta charla con usted, porque es una doctora joven, ¿no? Claro. Es una doctora joven y yo, bueno, usted me ha platicado y he visto su historial ya, la práctica que ha tenido. Claro. No es alguien improvisado que apenas esté practicando. Si nos puede hablar un poquito de los antecedentes que usted tiene con respecto a este tema como doctora, como ginecóloga. Claro, primero empezar porque yo estudié en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Entonces, pues es una escuela increíble porque te da la oportunidad como alumno no solo de estudiar en el hospital en el que estás inscrito, sino tomar enseñanza de diversas escuelas, ¿no? Tanto de hospitales públicos, privados, conocer maestros y bueno, tomar muchos tratamientos y cosas en cuenta. Para empezar hay que entender que la menopausia, como es una etapa, el final de una etapa reproductiva,
es la transición entre antes y después. Se podría decir que nosotros tenemos un antes y después, premenopausia, nuestra vida reproductiva y nuestra vida no reproductiva. Okay. Y eso lo veo en la escuela, lo veo durante su práctica, su especialidad, ¿no? Mi formación como ginecóloga, y nuestra formación dura 4 años. Los primeros 2 años en la UNAM nos enfocan al área de atender embarazos, pero como no solo nuestra área es darle la importancia al embarazo, porque la mujer sigue siendo mujer con o sin embarazo. Entonces los otros 2 años de nuestra especialidad nos dan rotaciones con hospitales que llevan el área de climaterio y menopausia, así se llama incluso la especialidad, y lo llevan ginecólogos. Esto hay que tenerlo muy claro, que esto no lo lleva ningún otro médico. No lo lleva el urólogo, no lo lleva el psicólogo, el geriatra, porque aunque ya es una transición a una vida no reproductiva, no significa vejez. Significa otra etapa más. Y claro, la lleva el ginecólogo. La puede llevar un ginecólogo con actualización en climaterio y menopausia, o un ginecólogo biólogo de la reproducción, pero no un urólogo, no un geriatra, no un internista, porque ellos pueden ver a la mujer con cualquier padecimiento, pero sigue siendo una mujer con aspectos hormonales, por eso nos pertenece al área de ginecología. Muy bien, qué bueno que lo aclare. Me gustaría también que hablara un poco sobre la práctica que usted tiene, doctora, porque se ve muy joven, pero ya trae una larga trayectoria en la práctica, ¿es correcto? Claro. De hecho, cuando inicié con climaterio y menopausia, me formé en el Hospital Enrique Cabrera en la Ciudad de México. Sin embargo, pues mi hospital es prácticamente de práctica obstétrica, redundando la palabra, pero hay hospitales en la Ciudad de México como el Hospital de la Mujer, en el cual está el área de climaterio y menopausia, y es una rotación de 2 meses aproximadamente, y en el Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE, donde con una doctora muy buena, ginecóloga y bióloga de la reproducción, nos instruye en esta área, y son también 2 meses de rotación en el 3er y 4er año de la especialidad. Y claro, vemos pacientes, las entrevistamos, tomamos sus antecedentes, de acuerdo a su historial no les podemos recetar las mismas situaciones, y ya actualmente laboro en el Hospital Reina Madre, que me ha dado la oportunidad de ejercer mi práctica médica y tener más cercanía con estas pacientes. Entonces aquí hemos entrevistado, después de pedir unos laboratorios, estudios, podemos elegir lo que mejor se adecue. El mejor tratamiento. Individualizando a la paciente. Pues sí, así es. Entonces no es una doctora joven, pero es una doctora que ya trae una práctica y una trayectoria importante. Por eso es que me acerco a usted, doctora. Y bueno, vamos a empezar con mi acordeón, ¿vamos? Vale. Doctora, ¿cómo sabemos si ya estamos en la menopausia? Ok, haciendo énfasis otra vez, la menopausia es automáticamente cuando, después de haber tenido 12 meses consecutivos sin menstruar, el cese de la menstruación, ahí se habla de menopausia. Pero antes existe la premenopausia, que dura de 3 a 5 años, en los que antes de dejar de menstruar podemos darnos cuenta que ya nos estamos acercando a esta etapa. ¿Cómo? ¿Qué es lo más común? Irregularidades menstruales. No solo va a cesar instantáneamente y 1 año ya vamos a continuar, sino que hay veces que tenemos ciclos menstruales muy cortos. En un mes podemos menstruar unas 2, 3 veces, que esta es la principal causa por las que las pacientes van a consulta. O el caso contrario, que ya no menstruaste 2 meses seguidos y las pacientes acuden por el temor de estar embarazadas. Entonces ahí en la consulta, aparte de que las pacientes nos mencionan esto por la edad, entonces nosotros preguntamos, ¿ya cursas con bochornos, que son ataques de calor, insomnio, que se te dificulte dormir, resequedad vaginal, que disminuyó tu deseo sexual, que ya sientes que todo te hace enojar, que todo mundo te dice, es que estás menopáusica? Y bueno, no, puedes decirle, ¿sabes qué? Yo fui con mi doctora y eso no es correcto, estoy climatérica, no menopáusica. Climatérica, muy bien, chicas.
Sí, ok, tome nota. Sí, menopausia solo ya es que pasa un año sin menstruar. Okay. Pero previo a esto son de 3 a 5 años en los que estás en la premenopausia, en esa transición te puedes dar cuenta porque empiezas a tener irregularidades menstruales, ya sea periodos repetitivos en un mismo mes o periodos que puedes dejar de menstruar 2 a 3 meses. Es el principal síntoma por el que nosotros decimos, bueno, está de acuerdo a la edad de la paciente, está en esa transición. Esa transición está reportada en nuestro país a partir de los 42 años a los 50. Puede ser en esas edades, porque hay pacientes que acuden y dicen, pero es que yo tengo apenas 45. Claro, pero es una transición. De hecho, existe la menopausia precoz. ¿Cuándo es esta? Cuando se presenta antes de los 40 años. Si tienes 35 y empiezas a notar que estos síntomas de irregularidades menstruales, que tienes bochornos, sudoraciones, insomnio, dolor de huesos, que ya no tienes ganas de tener vida sexual, entonces hay que acudir a tu médico porque sí existe la menopausia precoz. Es en menor estadística, o sea, en menor tasa, pero existe, y esto es por factores hormonales que hacen que el ovario envejezca y deje de producir de forma abrupta hormonas, y entonces eso es anormal. Eso sí es una menopausia precoz y se tiene que atender. De igual forma existe la menopausia quirúrgica. ¿Eso cuándo sucede? Cuando por factores como tumoraciones de ovario, detección de cáncer de ovario a una edad temprana, antes de los 40 años, 50, 20 años, por ejemplo 30, te tienen que retirar los ovarios. Entonces, al retirar los ovarios, estamos teniendo una menopausia quirúrgica. Sí, entonces, es como la provocada, ¿no? Exacto, la inducida. La inducida, justamente. Ajá, solo que el término correcto es menopausia quirúrgica. Menopausia precoz, cuando por una disfunción hormonal nuestro ovario deja abruptamente de producir hormonas antes de los 40 años. Y la menopausia, que empieza a partir de los 42 a los 50 años. Esto tiene un factor genético, influye la edad, sí, claro, también antecedentes, nuestros familiares y nuestra mamá, nuestros familiares cercanos como abuelas, tienen antecedentes de que sus ciclos reproductivos son muy tempranos, o sea, empezaron a menstruar a muy temprana edad, a los 9 años, que se considera temprano. Lo más probable es que su premenopausia inicie entre los 40 a 42 años y dejen de menstruar a los 45. Las pacientes que empezaron a menstruar tardíamente, a partir de los 15 años, tienen un índice de que van a dejar de menstruar después de los 50 años. Y eso sí influye, ¿no? Sí, entre claro. Más temprano me llega lo que es la etapa de la menstruación, más temprano también me va a llegar la etapa de la menopausia. Así es. Y viceversa. Si empiezo a menstruar ya a los 17 años, por ejemplo, la menopausia me llegará más tarde. Exacto, muy probablemente después de los 50. Entonces nos conviene que nos llegue nuestro periodo menstrual ya después, ¿verdad? Porque así alargamos la etapa de la menopausia. Sí, de esa manera sí, visto así, claro. Pero también debemos saber que no solo esas hormonas hacen que nuestros ciclos existan o no, sino también influyen, las hormonas tienen un papel muy importante, influyen en el cerebro, incluso en que se regulen unas sustancias que se llaman neurotransmisores que tienen que ver en nuestras emociones. Por eso cuando estas hormonas empiezan a disminuir, se descontrolan las otras y dicen, ¿qué pasó aquí? Y entonces todo es como entran en estado de desesperación las otras hormonas, dicen, ¿qué está pasando? Por eso empezamos a tener cambios negativos de humor. Y ahorita vamos a ir hablando de esos cambios, doctora. Ya hablamos de la edad promedio. Esto depende, doctora, si tienes hijos, si no tienes hijos, si tienes una vida sexual antes o después. ¿Esto influye en la menopausia? No, como tal. De hecho, el tener hijos o no influye porque ¿qué tono te va a llegar? Te va a llegar porque es el fin de una etapa. O sea, hayas tenido o no hijos, tus hormonas te dieron una dotación de óvulos al nacer, y esta dotación de óvulos es aproximadamente de 1 millón. Esa dotación de óvulos se va a la mitad en tu primer menstruación y en cada ciclo se van agotando tus óvulos. Por eso después de los 35
ya es menos probable que te puedas quedar embarazada. Ajá. Okay, y por eso hablamos de embarazos inclusive de alto riesgo a esas edades, así es, ¿no? A partir de los 35. De eso. Ajá, entonces sí tiene que ver el hecho de la edad y cuando empezaste o no a menstruar, pero no de que tengas hijos o no, porque finalmente tu etapa reproductiva es como un programa en tu cuerpo. Lo hayas usado o no, se te va a agotar. Entonces no influye el que tengas hijos. Y tampoco de una vida sexual precoz, nada que ver. ¿Por qué? Porque igual, si tú empezaste a menstruar a los 15 años y tu vida sexual la empezaste a los 16, pues tú ya producías hormonas un año antes. Entonces es más bien de la edad de tu primer menstruación, que médicamente se llama menarca. Ajá. Menarca es la primera menstruación y menopausia es la última. Así se llaman los términos, y depende más de la edad en que empezaste, factores genéticos como que tengas predisposición a la diabetes y algunas situaciones que alteran tus hormonas, porque sí está estudiado que una paciente que empieza a tener problemas de glucosa tiene problemas hormonales, y por eso viene el ovario poliquístico, la endometriosis, los miomas, porque son situaciones derivadas de problemas hormonales. Y entonces eso sí puede influir en que tu ciclo sea antes, después, una pubertad precoz, una pubertad tardía, pero no el hecho de que inicies vida sexual a los 12 o a los 50, o que tengas o no hijos, porque ese programa existe en tu cuerpo. Ya desde que nacemos. Sí. Ok, muy bien, doctora. Ya hablamos de lo genético, entonces más bien preguntemos también, porque tiene que ver cómo vivió la menopausia mi mamá, por ejemplo, ¿no? Nuestras mamás, ¿no? Que nos platiquen cómo lo vivimos, y seguramente va a ser muy, muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo o vamos a vivir. Sí, eso es muy importante, porque claramente la edad de nuestras mamás y la nuestra nos llevan años de diferencia. Entonces, incluso la medicina en esos años de diferencia ha avanzado, se han estudiado tratamientos. ¿Por qué? Porque una paciente que entra en esta etapa no solo tiene irregularidades menstruales, que eso se arregla. Ajá. Sí. Otros factores que vamos a hablar más adelante. Entonces es diferente cómo lo vivimos nosotros que nuestras mamás, nuestras abuelitas, porque tenían la idea o el tabú de decir, bueno, o sea, estás en la menopausia, aguántate, pero imagínate vivir la etapa de la pre, que son los cambios de 3 a 5 años, la menopausia, 1 año sin menstruar, la posmenopausia, que son los 5 años después de dejar de menstruar, pues 12 a 13 años aguantarte. Y no es la disfunción de no menstruar, sino la disfunción psicológica, la disfunción sexual, porque eso puede producir incluso problemas familiares, divorcios. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y aquí valdría esa la pena de preguntar a nuestras mamás cómo lo vivieron, a partir de cuándo empezó su menopausia, pero pues no seguir la misma dinámica o la misma estrategia que ellas siguieron, porque hay muchos años de diferencia y la medicina ha avanzado, y seguramente hoy día tenemos tratamientos muy buenos que nos permiten llevarla de la mejor manera y tener una mejor calidad de vida. Bien, doctora. ¿Cómo llega? Ya hablamos de cómo llega, que puede ser natural, inducida y por cirugía. Eso ya lo comentó y lo dejó muy claro. Muchas veces, doctora, no se quiere hablar del tema, ¿no? Es así como en secreto, como que no se enteren. ¿Cómo les voy a decir? Es más, que no se den cuenta, y eso hace como pues más difícil el proceso, ¿no? Claro. Porque lo vivimos o lo queremos vivir solas, porque es lo que decíamos, muchas veces nuestras mamás, nuestras abuelitas, nuestras tías, pues no lo escuchabas, no las veías, o a lo mejor de pronto las veías rojas y sudando, pero nadie hablaba del tema, porque es algo como que no se habla en la mesa o no se habla en familia, es un secreto. Eso también debe de cambiar, ¿es correcto, claro, doctora? Porque como cualquier etapa de nuestra vida, ya sea hombre o mujer, es como cuando entendemos a nuestros adolescentes que dicen, ay, ya se puso de malas, está en la adolescencia. Lo mismo, es una etapa más, no es una enfermedad. Quitémonos la idea de que es que estás de malas porque estás menopáusica y es como si fuera algo malo, una maldición, una enfermedad. No, o sea, es una etapa como viviste tu niñez, y en la niñez tenías cambios, en la adolescencia otros, incluso cuando estabas embarazada, te ponías más melosa, más antojadiza, querías cariño, más amor, más afecto. Pues igual, es una etapa y se tiene que hablar así como todos dicen, pues estoy
viviendo una situación. Es un proceso, es una etapa de mi vida y que todas las mujeres lo van a vivir. Y ¿no? al contrario, tienen que saberlos nuestros familiares porque nos pueden ver un día tristes y pues decir, oye, ¿estás bien? Y bueno, sí, o sea, está en su etapa, apenas está teniendo esos cambios y hay que entenderla. Así y como esposos, no creer que pues naturalmente disminuyen las hormonas y es como si te quitaran algo, ¿no? O sea, está tu cuerpo adaptándose y muchos esposos piensan que no quieren tener vida sexual pues porque ya se enamoraron de alguien más. Simplemente el no producir hormonas hace que tengamos cambios en la corporalidad, que ya no llegue hidratación en los labios, que ya no tengamos humedad, entonces eso es molesto, claro. Es como que está reseco ahí, es como si tuvieras una herida, entonces deben de saber que lastima, que no tienes a lo mejor ganas, pues porque tus cambios emocionales te llevan a estar pensando en otras cosas, estar pensando en si te ves bonita, si te ves gorda, si te ves delgada, que son términos que tampoco se deben usar, pero uno como mujer los piensa, claro. O sea, es que te cambia la piel, te cambia el cabello, ¿no? Todo eso empiezas a ver esos color, cambios. se te cae, los senos se te caen, la piel se te reseca y tú estás pensando en toda tu corporalidad, incluso dices, bueno, yo ya debo comprarme ropa de viejita, o sea, y realmente tu mundo está en otras cosas y las parejas enfocadas en que a lo mejor tú ya estás saliendo con otro. Y doctora, claro que no. Doctora, ¿usted ha tenido alguna consulta en donde las mujeres en esta etapa han ido acompañadas a la consulta por esposos? Muy pocas, pero la verdad es que también he de reconocer que he tenido esposos de mis pacientes que ellos les sacan la consulta. ¡Wow! Porque ¡qué maravilla! Hay muchos que, así como podemos no juzgar que casi nadie sabe el tema, hay personas muy responsables e informadas y las pacientes dicen, bueno, es que estoy en mi etapa, tal vez esto se me va a pasar, pero 15 años no se pasan tan rápido. Y hay esposos, yo puedo decir que de 5 consultas que puedo tener al mes de esta situación de la menopausia y el climaterio, a 2 de ellas les sacó la consulta su esposo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí. Porque cuando estamos embarazadas va el esposo, ¿no? Sí. Constantemente está acompañada la mujer y en esta etapa debería de ser igual, ¿no? Es una etapa que debería de ser acompañada por su esposo porque compete tiene que ver realmente con la pareja, con la relación, ¿no? Sí. Con la situación inclusive que se va a vivir como pareja, la situación que se va a vivir como familia, porque algo está cambiando, ¿no? Sí, así es. Entonces, completamente. Así es. Y qué padre involucrar a los hijos, qué padre involucrar al esposo y a tu entorno. Ya no debe de ser algo como en secreto. Sino más bien que también vivamos esta etapa libremente. Así es, nada de la salud debe ser en secreto porque todo tu entorno familiar debe entender que necesitas más apoyo, no decir, bueno, déjala, que llora, que sufra, se le va a pasar, no es como un berrinche. Es correcto, doctora. Ajá, entonces debemos, bueno, está más susceptible, vamos a decirle cuál es su película favorita, ¿quieres ir al cine? Vamos a comer. Al contrario, estar como de apoyo, no dejarla ahí que viva su proceso en el rincón de la casa. Pero también nosotros como mujeres, doctora, debemos de poner mucho de nuestra parte, ¿no? Estar yendo al doctor, estar siguiendo un tratamiento, porque justamente como es algo que pudiera llegar a verse afectada a la familia, tenemos que ser responsables en esa parte de qué mejor vivirlo acompañado del médico, porque de esta manera también vas a tener una calidad de vida tú y de tu familia, ¿es correcto? No podemos estar nada más sacando la banderita de estoy en mi etapa de y entonces entiéndeme y déjenme y te grito y hago berrinche por esto, sino saber que estás acompañada, que estás siendo responsable de llevar esta etapa al lado de un doctor, ¿no? En compañía de un doctor, sí, ¿es correcto? Lo más correcto, sí, tampoco dejarlo como déjame, estoy en mi etapa, porque pues por los mismos cambios también puedes sufrir tú. Deja tú la vida sexual, sino a quién le gusta estar llorando todo el día, a quién le gusta sentir que se altera en calor, o sea, vagina reseca, calor, cambios de humor, mal humor, no es sano para nadie, no solo para tu familia,
no es sano para ti. Sí. Ajá, entonces, y saber pues que todo esto se trata. Así es, cambiemos esa idea de llevarlo de manera natural, normal, no pasa nada o ya pasará, sino siempre seamos responsables de llevarlo acompañado del médico. Él nos dará las indicaciones y de eso vamos a hablar de los tratamientos más adelante. Bueno, pues justamente muchas veces se habla de la menopausia y se cree que es igual a vejez. No, solo es el fin de una etapa más de nuestra vida. Es la transición a nuestra vida ya no reproductiva, pues en esta etapa ya no se puede uno embarazar, porque si ya disminuyen las hormonas pues tienen que ver en la reproducción. Entonces solo es el fin de una etapa, más no es que automáticamente ya enciérrate en tu casa, ponte a tejer y sale en bastón. No es vejez, es fin de una etapa, es el de la cambio. etapa reproductiva. Así es, correcto? eso es lo correcto. Cambio a una etapa no reproductiva, en el que no te puedes embarazar, pero sigues siendo una mujer, Claro. que puedes arreglarte, puedes maquillarte, no sentirte que envejeciste. Ok, hacer como una vida también inclusive sexual más libre, porque ya no hay problema de que vayas a quedar embarazada, así es, ¿no? a lo mejor hasta te puedes sentir con mayor libertad, seguridad de que ahora sí no te vas a embarazar, que no tienes que estar utilizando un DIU que puede fallar o no, unas pastillas que te pueden causar efectos secundarios, porque la parte del tratamiento la vamos a abordar, pero a veces el tratar la menopausia, las pacientes creen que vamos a utilizar las mismas píldoras anticonceptivas que utilizaban y tal vez les causaban síntomas, pero también para la menopausia hay dosis, entonces no vamos a usar las mismas píldoras que utilizamos con las mujeres que quieren protegerse de un embarazo. Claro. Okay. Y no todas son candidatas. Muy bien, doctora, eso, perfecto. Entonces no es igual a vejez, eso que nos quede claro, es solamente se termina una etapa, la etapa reproductiva. Muy bien. Vamos a continuar, doctora. Hablábamos de los especialistas, ya creo que también nos quedó claro, el especialista es el ginecólogo, no vayamos con algún otro. Sí, vamos con el ginecólogo. Bien, doctora. Muchas veces también este tema es hasta lo usamos como insulto. Así es. Pero no solamente de otros, nosotros mismos como mujeres. Nos insultamos, sí. Es claro. correcto. Estoy menopáusica. Ajá, o estás menopáusica, no le hagan caso, está menopáusica. Lo usamos como una parte, como insultar a alguien. Sí, hacer menos, déjala porque está menopáusica. Hacer de menospreciar cuando es decir, no, déjala que no opine, está embarazada, como si las embarazadas no tuvieran opinión. Déjalo, está en su adolescencia, está puberto. Déjalo, está menopáusico. No, dejemos atrás eso. Es una etapa que es difícil en todas las etapas vivir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos adolescentes recibimos ese boom de hormonas, ¿no? Entonces es una explosión. Igual cuando las dejamos de producir, pues tantos años que nuestro cuerpo se acostumbró y ahora ya no tenerlo, simplemente piensen, nos quitan algo. O sea, es como si tienes una casa, la acabas de comprar con todos los ahorros de tu vida y te lo roban y te quitan. Claro que te vas a poner de malas, pero hay que saber entender, bueno, se puede, tiene solución. Claro, no estarlo usando como insulto para menospreciar a nadie. Tenemos que ser respetuosos todos, empáticos con esta etapa. Con nuestros familiares, porque se trata de nuestro familiar, ¿no? Así es. Solo hay que pensarlo como, hay que apoyarla, porque ya no, o sea, por más que también acudas a un médico, un medicamento no es mágico, solo te va a ayudar a atenuar, pero no te va a cambiar el chip completamente. Entonces no es un insulto, al contrario, pobrecito, o sea, que estará sintiendo que un día se siente feliz, otro triste, o sea, hay que apoyarlo. Es muy difícil que alguien viva así. Es correcto. O que piense que todos están en su contra. Así es, muy bien, me gusta mucho la palabra que usó, empáticos. Empatía, así es. Muy bien, hablemos ahora de los síntomas, ¿no? Sí. Hablemos de los bochornos. ¿Por qué dan esos bochornos, doctora? Claro, a nivel cerebral, para que nosotros tengamos una regulación hormonal, dependen 3 órganos. El hipotálamo, que está en el cerebro, la hipófisis, que es otra parte del cerebro, pero en un nivel más inferior, y el ovario. Debe haber una coordinación entre ellos.
cuando ya vamos a dejar de producir hormonas, nuestro cerebro lo capta como, oye, ¿qué está pasando? Entonces empieza como a querer, como un mecanismo de compensación, liberar hormona para compensar la que ya no producen los ovarios. Entonces empieza a haber disfunción cerebral, porque en el cerebro tenemos unas neuronas, una estructura que regula los cambios de la temperatura. Entonces, si hay una secreción excesiva de unas hormonas para intentar compensar lo que el ovario ya no hace, otras hormonas se descontrolan y hay desregulación de la temperatura, porque las hormonas también regulan la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces perdemos esa regulación, entonces es como que nuestro calefactor corporal se descompuso y ya, o sea, tienes mucho calor y no sirve el aire acondicionado. Sí, no es suficiente, ¿no? Sí, y te claro. pones así como, te empieza como un calor en la... Una onda de calor. Sí, es correcto. Hasta sudoraciones, sí, yo o he visto escalofríos. personas pero de veras escurren sudor, ¿no? O de pronto un frío tremendo que hasta la piel se te pone chinita. Sí, claro. ¿No? Como tienes que andar, pero con ropa de tirantitos, pero a un lado el suéter o la chamarra. Sí, así ¿no? es. Muy bien, gracias por aclararnos eso del lado o la parte médica, en los bochornos. Calidad del sueño, doctora, ¿tiene que ver con los bochornos? Exacto, ¿por qué? Porque como tu cuerpo pierde la regulación de la temperatura a nivel corporal, a nivel cerebral, hay otras sustancias que se llaman neurotransmisores, entonces se alteran y estamos como en estado de alerta, porque se eleva a otras sustancias que se llama adrenalina, que esta hormona se activa en situaciones de estrés, entonces es como un estrés crónico. Nuestro cuerpo está así como, alerta. ¿Qué hago? Y se eleva la adrenalina, baja los estrógenos, sube la testosterona, todas se alteran y nuestro cuerpo está así como asustado, entonces está alerta de las situaciones, por eso no podemos dormir bien, porque estamos en un estado de alerta. Ajá. Wow, qué importante lo que nos comenta. Muy bien. También yo he escuchado, doctora, la parte de la memoria, ¿no? Que Sí, empieza, claro. También tiene que ver con esas hormonas. Ajá. Disminuyen otras hormonas que tienen que ver en los procesos de aprendizaje, concentración. Incluso hay otro órgano en nuestro cuerpo que se llama la tiroides. La tiroides es un órgano que produce hormonas tiroideas y estas tienen que ver en el metabolismo, crecimiento, aprendizaje. Por eso a los recién nacidos les hacen el tamiz, porque pueden nacer ya con problemas de hipotiroidismo. Okay. Y esto nos puede pasar en cualquier punto, por eso lo hacen desde recién nacidos. Pero como se descontrolan todas las hormonas de lo que hemos estado hablando, también hay una disfunción tiroidea. ¿Qué pasa? Estas hormonas que tienen que ver en el aprendizaje se alteran y tenemos un metabolismo lento, por eso como que no nos concentramos, porque la hormona TSH, que es la que produce las tiroides, está muy alta, y todo nuestro metabolismo es lento, o sea, dentro de esos procesos de que no te puedes concentrar, también te puedes estreñir, por eso se te cae el cabello. Por eso es muy importante que cuando tú identifiques estos síntomas, acudas al médico, le digas que estás con dificultades para la concentración, y ya como médicos te tenemos que pedir un perfil hormonal, y en ese perfil hormonal, aparte de las hormonas ováricas, está la hormona de la tiroides, porque es muy común que haya disfunción tiroidea. Sí, doctora, de hecho yo cuando acudí con usted, pues me mandó a hacer muchos estudios, ¿no? Que es una mastografía. Sí, claro. Me mandó a hacer un perfil hormonal. Una densitometría ósea. Exactamente, lo de la tiroides, ¿cómo se llama? Perfil tiroideo. Exactamente. También por ahí un urocultivo. Sí, unos cultivos vaginales. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen síntomas picazón y lo primero que a lo mejor acuden con nuestros compañeros médicos generales, y si no sabemos identificar que la mujer se encuentra en esta etapa, podemos creer que sus síntomas son de una infección, óvulos, y hasta si hay inflamación, resequedad, los óvulos te van a picar más. Entonces a veces son síntomas de atrofia. La atrofia es la resequedad vaginal derivada de una baja producción de hormonas. Entonces, si no lo identificamos, primero tenemos que dejar a la paciente segura que no se trata de una infección. Por eso le pedimos los cultivos, porque en los cultivos nos va a decir si hay un desarrollo de bacterias o no, y si no, pues entonces las pacientes se caen. Entonces, ¿por qué tengo esto?
por atrofia. Muy bien, es como ir descartando, ¿no? Pero irnos a la segura con esos estudios. Sí, cuando me pidió todos los estudios, yo dije, ay, pero ¿por qué tantos? O sea, no entiendes, o luego no quieres ir con el doctor porque te va a mandar a hacer muchos estudios, ¿no? Y hacerte muchos estudios como que también te espanta, pero también dices, pues no tengo dinero como para hacerme tantos estudios, pero vale la pena y todo por nuestra salud. Sí, ¿no? Además de que otra cosa es muy importante, elegir el tratamiento. ¿Por qué? Bien. Porque si una paciente cursa con problemas de peso, sobrepeso, incluso obesidad, no le puedo dar la terapia hormonal vía oral. Existe también el medicamento en parches, incluso en sprays, óvulos, cremas. Eso depende de todos esos estudios, de la condición en la que se encuentre la mujer, porque no a todos es el mismo tratamiento, no a todas es el mismo tratamiento. Sí, claro, automáticamente, identificas, está la paciente en esa etapa, no es, te doy tu receta con pastillas anticonceptivas. No, ¿por qué? Porque si la paciente cursa con diabetes, fuma o fue fumadora, tiene problemas de varices, insuficiencia hepática porque tomaba mucho, entonces hay un riesgo de que usar en conjunto anticonceptivos o terapia hormonal, llamémosla terapia hormonal, y en conjunto con estas situaciones te eleva un riesgo de tener problemas de circulación, empezar a formar coágulos, trombos que se vayan al corazón. No hablemos directamente de cáncer, porque pues eso ya es, si tienes la predisposición genética, no es automáticamente voy a usar terapia hormonal de reemplazo y voy a tener cáncer. Incluso hay pacientes que yo tengo que les digo dentro de sus antecedentes, ¿con qué método te cuidaste? No, usé 10 años anticonceptivos inyectados. Bueno, ya tiene un riesgo porque a partir de 5 años de uso de parches, inyecciones o pastillas, aumenta tu riesgo de padecer situaciones mamarias, lesiones, aunque no sean cáncer, de lesiones mamarias. Por eso dentro de los estudios pedimos la mastografía, porque la mastografía nos da una calificación. Con una calificación entre 1 y 2 no hay contraindicación de utilizar una terapia hormonal de reemplazo. En cambio, con un 3, 4, 5, que incluso tenemos que descartar un riesgo de cáncer, no se está indicado utilizar ni a lo mejor placebos, a lo mejor terapéutica alternativa como a base de plantas, no totalmente nada, pero no tan fácilmente te vamos a dar anticonceptivos o terapia hormonal tomada, ni parches. Tenemos que valorar por eso. La mastografía es un estudio importante porque nos va a dar si tú tienes un riesgo de una situación de una lesión de mama, por eso se pide. Por eso es importante que acudamos al médico, porque todo lo que nos tomemos, nos untemos, ¿no? Todo, aunque sea natural, puede llegar a tener una consecuencia, ¿es correcto? Claro, sí, porque como cualquier efecto de cualquier medicamento, no llamémoslo hormonas, hasta utilizar un paracetamol, que es lo que más se usa para todo, nos puede tener una consecuencia si no sabemos en qué condiciones está nuestro cuerpo. Todos los medicamentos, absolutamente todos, no las hormonas solamente, tienen efectos secundarios, y eso no es porque tu médico te lo indicó mal, simplemente es porque los medicamentos no solo tienen efecto en un órgano, tienen efecto en diferentes órganos. Entonces, sí, al principio que utilices terapia hormonal vas a tener cambios porque otra vez tu cuerpo está recibiendo lo que ya estaba perdiendo, entonces otra vez adaptarse. A lo mejor pudieras tener dolor de cabeza, náusea, arritmias, taquicardias, náuseas, un poco de inflamación intestinal, pero siempre en contacto con tu médico, informarles que estoy viviendo este síntoma, poderte decir, bueno, mira, es parte, pero hay que estar monitorizando tu presión. Sí. Porque de hecho, el hecho de estar en el climaterio y menopausia implica una alteración de la presión. Hay personas que no eran hipertensas y después de que iniciaron esa etapa se les descontrola la presión, se les sube los niveles de colesterol, glucosa. De hecho, también dentro de los estudios debemos monitorizar la glucosa porque te predispone más a que pudieras cursar o volverte diabético en la menopausia, volverte hipertenso, volverte hipotiroidea.
la idea de tener como estos estudios es para ver en qué condiciones te estás presentando. Si ya tienes la glucosa elevada, a lo mejor la terapia hormonal oral no te es benéfica. Si tienes un problema de obesidad, de sobrepeso, una terapia hormonal no te es benéfica, sino tenemos que utilizar medicamentos que te vayan a cubrir, porque oral va a ser insuficiente para alguien que pesa, no sé, más de 80 kilos. Sí. Tenemos que usar otro medicamento que tenga la efectividad ahí en forma de parches. Incluso si tienes irritación vaginal, no te podría recetar al principio óvulos. Okay. Entonces, de hecho, toda nuestra terapia hormonal tiene diferentes presentaciones, no todo es pastillas. Sí, sí, doctora, hay en ocasiones, bueno, independientemente, obviamente llega la paciente, usted le hace ciertos estudios, porque ahí en su clínica también usted realiza algunos estudios que usted me los realizó, y con el perfil hormonal da un primer tratamiento, ¿no? Así de lo que te haces todos esos estudios, mientras para que tengas un poco más de calidad de vida. Así es, ¿no? Vamos a iniciar con este tratamiento, pero quiero que te hagas esto para tener un tratamiento generalizado, es lo que usted me comentó. Sin embargo, ese tratamiento que usted me dio tuvo reacción, ¿no? Al principio. Ahora me siento feliz, ¿no? Y la quiero mucho, doctora, porque me cambió la vida, o sea, en cuestión de anímicamente y de muchas cosas, pero esa reacción que hubo, que yo me espanté, ¿no? ¿Por qué se dio? O sea, exacto, ¿qué porque finalmente es una hormona sintética. No tiene la misma reacción que las hormonas que nosotros producimos. Es una hormona fabricada, ¿no? Es derivada de animales, plantas, por eso se llama sintética, porque no las obtienen de nosotros mismos. Entonces es como una dosis diferente, es como de otro ser vivo, por así llamarlo, de una planta que es otro ser vivo, no ser humano, pero ser vivo. Entonces nosotros, esa adaptación como que puede ser una dosis más de la que nosotros producimos, y entonces, por ejemplo, producirnos taquicardias. Y no quiere decir que te vas a infartar. Exacto, pero pues bueno, también... Como nunca has sentido una taquicardia, pues te espanta, ¿no? Dices, así ya me voy a infartar. Sí, también hay muchos médicos que no están familiarizados con el tema, a pesar de que somos médicos, porque cada quien tiene su especialidad. Yo no puedo saber tratamientos específicos de urología, de oncología. Entonces así un médico que no pertenece al área de ginecología no podría decirte si un tratamiento es ideal para ti o no. Claro que hay pacientes que tenemos que ya son hipertensas, diabéticas, o que ya padecen ellas congénitamente, o sea, al nacer, o desarrollaron hipotiroidismo, diabetes, presión, que sí les vamos a pedir que en conjunto con su médico tratante de esa enfermedad o patología podamos tenerte en equilibrio, que tampoco una dosis de una hormona oral vaya a interferir con el tratamiento de la hipertensión. Pero nosotros como ginecólogos interrogamos: ¿eres hipertensa, diabética? ¿Tienes familiares incluso cercanos de rama directa como papás, abuelos, hermanos con cáncer? Porque bueno, si lo vivió una tía, si lo vivió un primo, no son tus familiares cercanos, de rama directa. Y bueno, por eso previamente, antes de elegir una terapia hormonal de reemplazo, se te hacen preguntas, se te piden estudios, un perfil hormonal, incluso para ver si ya estás cerca de esa etapa de dejar de menstruar. Pero todo por eso, para eso son los estudios, para saber si tú eres candidata a pastillas, si eres candidata a parches, si eres candidata incluso a uso de hormonas en forma de spray, inyectadas, porque hay personas que tienen crisis, se llaman crisis de calor, crisis de bochornos. O sea, puedes ver a las personas que sudan gotitas, pero hay personas que se levantan o se despiertan sudando. Entonces, o que un ataque de calor no deja que descanse. Entonces es como que eso altera tu vida. Alguien que sudó en la noche, no descansó, pues obviamente se va a levantar de malas. Entonces hay personas que sufren crisis de calor, entonces incluso necesitan el medicamento inyectado. Entonces, pues para eso son los estudios. Muy bien, doctora. Doctora,
es importante, y hoy día creo que ha avanzado y hemos estado más dispuestos y más accesibles a acudir al psicólogo en diferentes etapas de nuestra vida. Claro. ¿En esta etapa es súper recomendable o no necesariamente? No, sí, completamente. Sí. Igual que ir al nutriólogo. Okay. ¿Por qué? Porque como va a haber cambios hormonales, vamos a tender a subir de peso. Eso no tiene nada que ver con las hormonas o el tratamiento, eso es propio del cuerpo, ¿no? Entonces, por esta etapa, ¿no?, que estamos viviendo, creo que hay un cambio en nuestro metabolismo. Por la tiroides, exacto. Entonces, claro, yo no soy la especialista en nutrición. De hecho, he escuchado, doctora, que los brazos se te hacen más gorditos, más anchos. ¿Por qué? Porque acumulas más grasa y pues ya no tienes ese metabolismo y se te acumula en las caderas, en el abdomen, y ese tipo de grasa visceral puede llevarte a una inflamación del hígado que se llama hígado graso. Wow. Ajá, entonces se te empieza a acumular en partes que no. El calcio, bueno, la hormona de los estrógenos, que es la más predominante en las mujeres, es la responsable de transportar el calcio a los huesos. ¿Qué pasa si ya no? Pues entonces es por eso que tenemos problemas de osteoporosis. Entonces, dentro de esa terapia, para eso se pide el estudio de densitometría ósea, porque como su nombre lo dice, densitometría de la densidad del hueso, nos indica qué niveles tiene la paciente de calcio y vitamina D. ¿Por qué? Porque incluso si ya estás en niveles de osteoporosis, un calcio tomado como un caltrate ya no va a ser benéfico. Suficiente, ya ¿no? necesitas una terapia a base de otros medicamentos. Ni el ácido fólico. No, para nada. Okay. No, porque luego decimos, yo me tomo el ácido fólico y con esa, nos automedicamos, ¿no? Sí, claro. No, ya para situaciones que tu densitometría reporta osteoporosis, ya incluso hay terapias a base de hormona de vitamina D, porque necesitamos reponer esa densidad de inmediato, si no te vas a empezar a fracturar. Okay. Y eso son ya terapias a base de... se llama vitamina D, ácido zoledrónico, ya medicamentos más específicos de una osteoporosis, que ya son terapias que se usan cada 6 meses, 3 veces a la semana. Ya no son medicamentos que vas y te encuentras en el SAMS, en la farmacia tal, en la clínica, ¿no? Ya son terapias específicas que te indica tu médico en conjunto, incluso a veces de un médico reumatólogo, cada cuánto te tienes que ir poniendo esto, o de un endocrinólogo. Y ya osteopenia es hablar solo de que bajó tu calidad del hueso, bajó, y ahí sí está indicado el uso de calcio, el uso de vitamina D, pero ya una situación de osteoporosis ya es grave. Ok, muy bien, doctora. Entonces recomienda en esta parte acompañarnos también del psicólogo, del nutriólogo, sí, del dermatólogo. ¿Cambia el colágeno en nuestra piel, doctora? Claro, todo lo que es las fibras de colágeno, la producción de una sustancia que se llama melanocitos. A partir de esas células melanocitos que le dan el color a nuestra piel puede cambiar y nos podemos tener verruguitas, manchas. Y eso, pues bueno, sí, claro, como ginecólogos lo identificamos, pero yo no sería el médico adecuado para decirte, colócate esta crema. Nuestra piel pierde hidratación, entonces es necesario que el especialista de esa área te diga qué crema puedes utilizar, porque hasta para elegir una crema hay que saber como médico. Por eso los dermatólogos, claro, son médicos y nos van a hacer un interrogatorio también para indicarte una crema. Sí. Ajá, y el psicólogo, terapeuta, ya en un problema como pues de los cambios de humor, cómo los puedes llevar más tranquilamente, ¿no? Claro, hay pacientes que ya llegan a un punto de una depresión y eso ya no lo trata el psicólogo, ya tienen que ir al psiquiatra. Ya sé, doctora, he escuchado casos hasta de intento de suicidio, claro, doctora. Sí, porque esto es una disfunción. Sí. Entonces, ellas a propósito o nosotras no queremos estar berrinchudas. Así es. Son cosas que luego no podemos controlar, ¿no? Entonces, igual nuestro psicólogo es un apoyo, un acompañamiento. Pero si ya esto se vuelve algo patológico, algo disfuncional, porque una depresión sí te puede llegar a cambiar tu vida, sí, que no comas, que empieces a perder peso por la depresión. La depresión ya es una... Ya no tener ganas de vivir. Sí, ¿no? Claro, eso ya es un padecimiento que ya tiene que tratar incluso el psiquiatra. Muy bien, perfecto, doctora.
Hablemos de aquellos que de pronto nos satanizan las hormonas, Sí, ¿no? claro. De reemplazo, inclusive los médicos, Sí, ¿no? incluso hay Hablamos de ginecólogos que lo ginecólogos hacen. hormonofóbicos. Hormonofóbicos, así es. ¿Por qué? ¿Qué Pues pasa? porque claro que la medicina ha avanzado y se han estudiado los tratamientos, incluso hay una asociación para el climaterio y menopausia, así como hay una asociación de médicos de traumatología, asociación de médicos internistas, asociación de ginecólogos. Dentro de los ginecólogos que nos certifica un consejo nacional, hay un consejo de médicos que se dedican al estudio del climaterio y menopausia. Ajá, así se llama, Asociación de Médicos para el Estudio del Climaterio y Menopausia, se llama AMEC. Entonces este conjunto de médicos certificados propiamente en esto estudian estos procesos y ellos año con año tenemos congresos y en esos congresos dijimos, ya se estudió este medicamento, que se estudió que estos efectos tienen benéficos a corto plazo. Después de los 60 años ya no está indicada la terapia hormonal porque después de los 60 años ya tiene un riesgo más de hacer trombos en nuestro cuerpo que un beneficio. Sí. Antes de los 60 años podemos utilizar, obviamente con estudios e indicación médica, terapia hormonal de reemplazo, pero después de cierta edad no. Entonces esas asociaciones de médicos que se encargan de actualizarnos, o sea, porque la actualización es continua, no es lo que aprendiste en la escuela y se acabó, ¿no? Así Nuestras es. actualizaciones, incluso de nuestros médicos profesores del área de climaterio, son doctores ya muy preparados que incluso van a congresos a otros países y nos traen la información. Por eso se estudió en estas asociaciones que las hormonas no automáticamente es tener cáncer, o sea, ya no es ni siquiera por lo que yo diga o por lo que diga otro ginecólogo, ya es un estudio, hay artículos Ya está comprobado, internacionales. ¿no? Ya está Sí. científicamente documentado y comprobado. Sí, ¿Es en qué correcto? pacientes sí, en qué pacientes no, en Exacto. cuánto tiempo, después de qué edad ya no, No porque generalicemos, no satanicemos, ¿no? porque por un mito de un familiar, Sí, ¿no? Que a es lo mejor correcto. coincidió que no se le hicieron los estudios correctos, le indicaron hormonas sin hacerle una mastografía y bueno, tuvo un incidente, pero porque no se hizo el estudio de la paciente adecuadamente y coincidió que tuvo una complicación, pero no significa que a todos les va a pasar. Ok. Claro, de hecho en esos estudios y dicen, después de los 60 años ya no está indicado la terapia hormonal, podemos utilizar otras opciones para amenizar los síntomas. Sí. Ajá, o sea, también Ok. si llega una paciente conmigo, ha habido el caso que tiene 59 años, no le voy a dar terapia hormonal tomada, ni siquiera en parches ni inyectada, incluso ya nada más es para amenizar los síntomas Sí. como óvulos. Ok. Y- Pero ajá. lo mejor ahorita es la terapia hormonal. ¿no? Terapia en cualquiera de sus modalidades. Sí, es lo mejor, te va a hacer sentir mucho mejor, Sí. pero hay que ver si eres candidata y ver qué tipo de dosis, de tratamiento y todo. Presentación. Doctora, me voy a mover tantito porque nos trajeron una agüita y yo me estoy deshidratando. Sí, claro. Y no es por la menopausia ni el climaterio. Es que estamos aquí en un lugar maravilloso y hace mucho calor, pero queríamos estar aquí con la naturaleza. Así es, escogimos aquí este lugar. Muy bonito y la verdad nos están atendiendo increíble. Nos trajeron agüita, pero no se atravesaron porque les dio pena, pero ya vamos a tomar un poquito de agua. Sí, agradecer también que nos hayan brindado este espacio. Ujú. Porque también estar encerrados en un consultorio, yo sé que a lo mejor es lo más formal, pero aquí es que como mujeres nos sintamos en un espacio familiar, donde podemos hablar como si estuviéramos con una amiga. Es lo que yo les digo a mis pacientes cuando van a lo mejor al principio no se da porque el tiempo de una consulta es muy corto, pero con el paso nos vamos conociendo y digo, tú ven aquí como si estuvieras con una amiga. Sí, doctora, y aparte, ¿sabe qué? ¿Por qué me gusta esta charla con usted y por qué la busqué a usted? Porque, y no la quiero comprometer para que lo haga siempre, ¿eh? No, claro. Pero siempre que le mando un mensaje, está ahí. O sea, no es aquellos doctores que de pronto vas, te atienden muy bien y después ya no te contestan ni las llamadas ni los mensajes, que quieren que vayas a otra consulta para que pagues, ¿no? Sí, incluso yo les he dicho, ¿sabes qué? Para revisar un estudio, mándamelo y yo lo voy viendo y ya nada más te digo si te quiero ver antes, Ajá. después o en tu cita normal que serían 6 meses, en un año. Así es lo que le digo a mi esposo.
me siento muy cómoda con esta doctora porque en cuanto le mando mensaje, entiendo que luego está en consulta, pero contesta los mensajes y los contesta de una manera muy clara, y si no la entiendo le vuelvo a preguntar y usted con toda la paciencia me vuelve a explicar, y eso creo que debemos de buscar, sentirnos muy a gusto con el ginecólogo o la ginecóloga, ¿no? Creo Sí, que claro. es una parte muy importante, tener una relación muy cercana porque es una etapa que necesitas ese acompañamiento y no de sentirte inclusive hasta abandonada por tu doctor. Sí, ¿no? claro. Sí, incluso en el caso particular de Ale, cuando le inició un tratamiento, yo podría pensar, bueno, les va espectacular, pero ella me comentó, ¿sabes qué? Tuve esta reacción, fui a tal lugar, me dijeron, no, ¿qué estás haciendo? Sí. Me lo consultó. Algunos otros pacientes desconfían completamente y dicen, ¿qué me dieron? Y ya, no siguen a tu médico, ¿no? Y tú a veces como médico también necesitas saber si ese medicamento le quedó. Es porque correcto. si no le quedó, puedes escoger otro. Así es. Ajá, entonces eso es parte de una comunicación con tu ginecólogo, endocrinólogo, cualquier especialista, pero más en esta parte. Eso, correcto. Y tener la confianza y tener como esa respuesta de nuestro doctor es fundamental. Entonces yo estoy feliz con usted. Muchas gracias. Y espero que ustedes que nos acompañan sientan la confianza de poder tener un contacto conmigo, si me lo permiten, conocerlas, que me conozcan en persona y estudiarlas. ¿Por qué? Porque esta es una etapa en la que me gusta acompañarlas y resolver sus dudas. Estas son las dudas que Ale y yo vemos que en general tienen, pero en particular cada quien tiene las suyas. Es correcto, porque cada quien lo vive de manera muy diferente, ¿no? No podemos generalizar. Hay quienes me han dicho, oye, es una etapa más, solamente abanícate ya. Te lo juro que me lo han dicho, de verdad. O sea, solamente carga tu abanico y ya. Puede ser que a algunas les funcione y las aplaudo y las felicito, pero no a todos nos da igual. Sí, es como el embarazo, ¿no, doctora? Sí, o sea, es como si dijeras, bueno, solo ve a tu revisión de bebé si te sientes mal. Sí. Y hay cosas que no podemos solo con el no me siento mal, porque nuestra cultura de nuestro país es muy solo si te sientes mal. Y hay pacientes que no van al doctor ya casi cuando van a tener al bebé. Igual acá, el abanicarse a lo mejor nos ameniza el calor, pero no va a prevenir una osteoporosis. Es correcto, muy bien, muy importante lo que usted comenta. No es solamente abanicarte, es tener como todo esto, un estudio, estar acompañada del médico para que veamos que todo va bien, que todo está funcionando, o que es normal lo que está pasando, pero es normal en todo lo que están indicando los diferentes estudios para seguir un muy buen tratamiento y bueno, pues no minimizar ni siquiera los síntomas de nadie y no decirnos entre nosotras mismas, no aguantas nada, ¿no? Porque a mí me pasó, por ejemplo, en el embarazo. Yo tuve un embarazo muy delicado, de alto riesgo, y me decían, ay, pero sí es lo más padre estar embarazada. Bueno, para ti. Sí, claro. O sea, ¿sí me explico? O sea, ¿cómo es posible que estés tan achacosa si esto es lo más padre? Hay que tener esa empatía y hay que tener como esa sensibilidad de decir, no a todos nos va de la misma manera. Exacto, así como no todos vivimos una situación emocional igual, una situación escolar, una situación laboral, pues mucho menos una situación de la salud. No hay que escatimar en nada, ni siquiera en algo laboral, que no es el tema, pero si algo no nos gusta, no estamos cómodos, con permiso tienes derecho a vivir plenamente tu vida profesional, así la salud, tienes derecho a vivirlo plenamente, así. No porque tu amiga estuvo solo con el abanico. Sí. Perfecto, muy bien, felicitaciones, pero tampoco hay que hacernos los valientes, porque el aguantarnos un síntoma no nos hace ni más ni menos mujeres. Es correcto. Y doctora, estamos en una cultura inundada de machismo. Es correcto. Y igual, que nosotros mismos lo fomentamos. Exacto, porque igual un hombre no te puede decir que te aguantes porque no lo vive. A lo mejor ellos tienen sus etapas, su vida, sus cambios, pero nosotros desafortunadamente o afortunadamente como mujeres somos más sensibles, tenemos muchas cosas a nuestro cargo, una familia que llevar, una profesión, entonces es incorrecto decir enciérrate, llora y sal y vive. Sí, y cuando salgas feliz. Uh-huh. Cuando estés mal, te encierras, ¿no? Uh-huh. Ok, muy bien, doctora.
Ya hablamos de la recomposición corporal que vamos a vivir o que podemos vivir, por eso estamos hablando del acompañamiento de un nutriólogo. Muy bien, ya hablamos de la osteoporosis, perfecto. Doctora, algo muy importante que me llamó la atención, porque estuve estudiando también de este tema para hacer esta charla, sobre que lo veamos como un momento de reencontrarnos, una etapa de reencuentro. Así es, por todos nuestros cambios corporales, hay que aceptar nuestra corporalidad, porque aún así te vas a una terapia hormonal de reemplazo, va a haber cambios en tu cuerpo y tienes que estar aceptándolos, no negándote a ellos. Así es. Además, generalmente es una etapa, doctora, que la mayoría ya estamos somos más independientes, somos más fuertes, más maduras. Ya nuestros hijos ya son inclusive hasta más independientes. Podemos verlo también como que estamos viviendo una etapa de plenitud como mujer. Sí, claro, esa es la palabra, plenitud y calidad. De hecho, en la asociación tienen un mensaje muy importante que es: vive tu climaterio con plenitud, vívelo, disfrútalo. Ajá, entonces, ¿cómo vamos a disfrutar una etapa? Porque es una etapa, no es una enfermedad. Y casi como disfrutamos el embarazo, disfrutamos la adolescencia, hay que disfrutar la menopausia. Entonces el eslogan de la asociación es vivir tu menopausia con plenitud. Entonces es vivirlo, no negarte a ello. Los cambios corporales, por eso es la corporalidad, va a existir, no negarnos a ella, porque negándonos y tapándonos los ojos, llorando, no se va a quitar. Ajá. Y aceptar pues que eso no nos dice que somos viejas, que ya no servimos. Al contrario, es una etapa en que la plenitud se vive de otra manera, en donde nos reencontramos con que nuestra felicidad no solo está en la sexualidad ni en la imagen, sino en tu plenitud, en que tú te sientas bien contigo misma y aceptes esto como uno más de los cambios que van a ocurrir en tu vida. Así es, y tener algo muy presente. No se termina la vida sexual. Claro que eso no. Recordarlo, al contrario, puede ser mucho más plena. No lo veamos como el final de nuestra vida sexual, sino puede llegar a ser una etapa diferente. Sí. Inclusive podemos disfrutarla mucho más. Sí, claro, y de hecho hay otras formas en que puedes conseguir la excitación, porque también hay que hablar de eso. ¿Sí? La sexualidad no es un tabú, y prácticamente como hay una disfunción hormonal también a nivel cerebral, hasta es difícil conseguir una excitación, o sea, mentalmente hasta tener fantasías es difícil, ¿no? Sí. Entonces hay otras formas de conseguirlo y no solo enfocarnos en lo tradicional, que es la penetración. Incluso hay juegos sexuales, o sea, hay que abrirnos a todo. Eso no solo es para los que tienen 15 años, porque ellos ni siquiera lo conocen, ¿eh? Así es. Ellos sí usan lo tradicional porque están empezando a conocer, pero nosotros que ya llevamos una vida donde ya nuestra pareja, ya tenemos más madurez para incluso tener un juego sexual, incluso una escena, representarla, o fantasías que alguna vez habíamos tenido, no dejarle que esto solo es para los chavos, ¿no? O sea, es un pecado. O es un pecado, ¿no? Porque eso es muy diferente. Sí. Entonces, la etapa no está peleada con la sexualidad. Muy es bien. Como una necesidad más, no es porque ya estemos en el fin de nuestra etapa reproductiva, quiere decir que ya no tengamos más ganas de dormir o menos ganas de comer, y obviamente menos ganas de tener una intimidad. Así es. Que no solo se consigue con el acto sexual, sino desde las caricias, cómo imaginarnos algo con nuestra pareja, o que ellos quieran tener alguna fantasía, una curiosidad de un juguete sexual, existe, ¿no? Y no decir como mujer, ay, es que está loco, pervertido o al revés. Sí. Entonces sí es importante que los dos
o sea, como pareja, estemos conectados en que eso, las curiosidades siempre existen a cualquier edad, y en esta edad pues estar más conectados, porque hasta podemos redescubrirnos como pareja. Así es. Y no pelearnos. Es correcto. Muy bien, doctora. Pues fue muy ameno platicar con usted. Claro. Lo platica de una manera muy clara, un lenguaje no técnico, sino muy aterrizado para nosotras. Yo nuevamente agradezco muchísimo esta charla. Si usted me lo permite, a mí me gustaría que las que están en el grupo y quieran que la doctora nos hable de algún otro tema en específico, pues que nos lo digan para volverla a invitar y que podamos hablar de algún tema que sea de interés de ustedes. ¿Estaría de acuerdo, doctora? Claro, sí, y Ale tiene mis datos y con mucho gusto les podemos dejar en la parte de abajo mi teléfono, mi contacto, y ya como todo es muy moderno actualmente, el QR para que lo puedan escanear, incluso ese QR les abre una tarjeta digital. Desde ahí sale, le oprimen Uber y ese Uber lo pueden pedir y los lleva al consultorio. Wow. Okay. Hay opiniones, hay fotos, hay galería, hay un sinfín de cosas que incluso si tienen familiares para otras situaciones, salud reproductiva en adolescentes, problemas de menopausia, problemas menstruales, ahí hay varias opiniones de pacientes, ahí el QR los dirige al consultorio digital. Sí. Entonces muchas herramientas que actualmente también nosotros como médicos nos debemos actualizar, porque no toda la medicina es tradicional. Entonces, pues bueno, aquí vamos a tratar de procurar hacer un espacio para ustedes, y sobre todo si deciden asistir de forma presencial, yo con mucho gusto les puedo apoyar en todas sus dudas y podemos insertar la información. Perfecto. De mi contacto. Muy bien, doctora, muy bien. Y fíjese, antes de terminar, porque se me hace algo muy importante y responsable comentarlo, es que aquellas personas, mujercitas que están en este grupo, que tengan hijas, que están por iniciar su etapa de menstruación, no sé, las 9 años. Idealmente entre 10, 11 años. Okay. Igual también existe la pubertad adelantada. Si nosotros notamos que tienen nuestras hijas 8 años, lo que puede pasar, y ya tienen brote mamario, de vellos, que ya están iniciando a menstruar, es necesario parar ese proceso porque detiene su crecimiento y tiene un desarrollo sexual adelantado. Oh, muy importante. Eso es muy importante, y sobre todo acudir con la ginecóloga para que nos platique sobre esto, ¿no? No lo veamos o no lo dejemos pasar como algo normal, o quién sabe qué le esté pasando, pero pues ha de ser normal. Toquemos base con un ginecólogo o con una ginecóloga para que nuestras niñas vivan también esa etapa lo más sano posible. Así es. Muy bien. Yo con gusto estaré esperándolas a ustedes con sus dudas en cuanto a esta etapa, con poderlas apoyar con sus viejas, con sus embarazos y con todo lo que tenga que ver con la mujer. Perfecto, doctora. Pues les agradezco muchísimo a ustedes por continuar en este grupo, y estaremos abiertos a cualquier retroalimentación y sobre todo algún tema en específico para que la doctora nos pueda hablar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias, doctora. Sí.